nuestro territorio es ceja de selva o selva, y el resto de la serranía y la costa árida predisponen por pobreza a enfermedades, ¿no? Y vamos a tocar este tópico. eh, las infecciones parasitarias, ¿no? En el ser humano es quien lo puede dar en un importante problema de sanidad que persiste. Yo diría que más del 10% de las diarreas son causadas por este. En el cono norte, donde frecuento, trabajando en un hospital, eh, se ve pues que hay una gran cantidad de este parásito, tanto así que están haciendo una tesis, una universidad afín, sobre el problema de las diarreas en el cono norte. Y varían su clínica de acuerdo al tipo de parásitos asintomáticos hasta casos graves. Y en raras ocasiones, sobre todo cuando hay perforaciones intestinales, causan muerte. Se detectan infecciones por protozoarios, ya ustedes conocen la nevistolítica, la yardia, el cristoporidium, el blastocistis, cuando han hecho parasitología. Lo mismo ya conocen a los helmintos, a los nemathelmientos, cuando han hecho parásitos en sus clases de 2 años atrás. Lo mismo oxiuros, ascaris, como plantelmientos, han hecho, conocen la Milolepis, la tenia, el equinococcus. Ahora vamos a enfocar no desde el problema de la parasitología, sino del problema clínico. Ameba histolítica es causada por un protozoo que ustedes conocen, ¿no? Es una ameba que es patógena para el hombre, o sea, causa enfermedad y afecta a 5 a 10% de la población mundial. Esta prevalencia no es así matemática, ¿no? Se sabe que en países pobres, por ejemplo en el África, llegan casi al 80% de infecciones, ¿no? Se presta para una distribución mayor en los países del trópico, como le decía, ¿no? Por razones climáticas. Y las zonas con condiciones sociosanitarias deficientes, ¿no? Eh, los cordones de las grandes ciudades. La resistencia de esta entamoeba a los niveles de cloro, donde en la tarjea purifican el agua, están presentes, o sea que logran pasar la cloración. Y lo mismo también suele suceder en países industrializados donde se maneja gran volumen de agua, pues. Sobre todo en los meses de verano, ¿no? Donde el agua viene con perros, roedores, excremento, restos de minerales, palo. Entonces hacen que los trabajadores capten el agua, pero el agua está muy sucia. Entonces, por eso es que en verano demoran en potabilizarlo y a veces hay cortes de agua. Entonces, ¿cuál es el remedio? Evitar relaves cerca de ríos, ¿no? Evitar que haya desagüe cerca de ríos, evitar que boten resto de animales muertos al río, ¿no? Y por eso que se va a crear un ministerio de ciencias y tecnología para ver estos problemas con los señores ingenieros, ¿no? Yo durante la pandemia, por que me gusta ir al mar, como no entraba nadie al mar, no venían las personas a ensuciar el mar, sí, nadaba en el mar más limpio del mundo, rodeado de peces, delfines, ¿no? Veía clarísimamente el agua y a través del agua veía al pejerrey que se estaba reproduciendo en grandes cantidades. Y lo mismo tuve como era médico que iba a veces a atender
por la zona del río Rímac, etcétera, a llamado de pacientes. Se habían pasado la voz de que yo tiraba mi infectología y entonces me contrataban para pacientes con COVID. Eh, Veía el río Rímac precioso, ¿no? Con aguas limpias, ¿no? Que solamente lo había visto en mi niñez cuando yo iba a ver camarones a Chosica, ¿no? Entonces, qué belleza, ¿no? Una vez que se dio un alta a la pandemia, vinieron todos los que contaminan ríos y playas y otra vez aguas negras, lo cual quiere decir que la poca educación, los trabajadores son los que contaminan. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de alcantarillado bueno, ¿no? No hay un sistema de educación bueno que les diga pues, a la gente que no contaminen el río. En cambio, en Europa han pagado plata para que limpien los canales del río, ¿no? Han invertido un montón de dinero. Ahora esos ríos se han vuelto navegables y son adecuados para turismo, pero han tenido que invertir, ¿no? Es igualito que ustedes fueran a la playa de Pucusana, debajo encuentran motores viejos, llantas, palos. Uf, cuando esa era una playa linda, ¿no? Entonces la patogenia es un protozoo que existen bajo dos formas, quiste y la forma protozoaria, o como han visto en la foto, es la forma invasiva, ameboide, que puede invadir la pared intestinal y dar lugar a síntomas de amebiasis. La amebiasis invasiva se inicia en la colonización de la luz intestinal y la adhesión de esos trofozoitos a la capa de moco que tiene el colon. Entonces las amebas proliferan y bajan a tejidos profundos, ¿no? Hacen su túnel, tipo Chapo, ¿no? Hacen su túnel y comienzan a invadir el intestino grueso, ¿no? Estos túneles se pueden hacer donde hay menos movimiento del colon, ¿no? Es decir, en el retrosigmoides, en el ciego, en el colon ascendente, donde para penetrar tienen enzimas que hacen crear úlceras y debajo de este túnel se forman colonias de amebas que le denominan ameboma. Invasiones más profundas pueden penetrar hasta las vénulas mesentéricas y ser transportadas por el sistema porta hacia el hígado. Entonces también se crea una amebiasis a nivel del hígado. Y a veces se va al pulmón, amebiasis pulmonar, a veces se va al cerebro, amebiasis cerebral. Entonces, no es raro encontrar abscesos hepáticos que drenan a la cavidad pleural, o sea, hay dolor a nivel pleural y hay dolor a nivel hepático. O en el pulmón suelen causar problemas como pequeños derrames neumónicos, o en el pericardio, una pericarditis. Pueden dar lugar a abscesos subdiafragmáticos. Entonces, es raro la aparición de abscesos metastásicos al cerebro, pero lo hay. Entonces, esta acción citolítica para horadar las mucosas del colon es la que produce las ulceraciones. Entonces, la flora digestiva, que yo le llamo biota, la biota digestiva, microbianos, sobre todo gram negativos y anaerobios, pueden sobreinfectar estas zonas donde están las amebas y secundariamente provocar lesiones necróticas. Entonces, la invasión de la ameba produce
formación de anticuerpos específicos por parte del huésped, pero no es un desarrollo de anticuerpos eficaz. Es decir, el paciente puede regresar a su sitio y volverse a reinfectar. Entonces, de ahí que requieran medidas de control muy potentes, ¿no? Electricidad con paneles solares, agua y desagüe con sistemas de tratamiento de los residuos que van a ir a regar las chacras o el río. La inmunidad celular ejerce un papel protector. Existe una correlación clínica entre el descenso de linfocitos T y el desarrollo de abscesos hepáticos a mediano. ¿Qué quiere decir esto? Que los que están deprimidos inmunológicamente por desnutrición, por alguna enfermedad, ¿no? Linfoma, insuficiencia renal, artritis reumatoide, puede haber localizaciones de abscesos hepáticos a mediano o exacerbación de su colitis, sobre todo en los casos de megacolon tóxico, donde las bacterias penetran donde están las amebas y como no tiene mucha defensa, el sidoso hacen pues perforaciones a nivel del colon. Entonces, en la clínica, ¿qué vemos? Eliminación de sintomática de quiste. La invasión tisular es en 2 a 8% de los infectados y el parásito, sobre todo en aquellos que tienen muy buena nutrición, están como comensales. Esto ocurre, por ejemplo, profesores que viven en San Borja, pero les toca enseñar en pueblos jóvenes. Como tienen 2 turnos de clase, no pueden regresar en San Borja porque el ir y vuelta gastaría su tiempo, su dinero, entonces comen en kioscos cerca al colegio. Entonces, pero las personas que venden cerca al colegio a veces no tienen medidas higiénicas de control porque son carentes de agua potable, compran agua de cilindro. Hay otra forma de presentación de diarrea aguda acuosa, ¿no? Cursa con deposiciones blandas o líquidas y hay pérdida de agua, electrolitos importantes, ¿no? Que pueden agarrar el cuadro. Las colitis no disentéricas, episodios recurrentes de diarrea, esta vez con moco pero sin sangre, con dolor abdominal, retorcijón previo y bastante flatulencia, gases. Hay la forma disentérica clásica a mediana, con dolor abdominal, retorcijón, deposiciones con moco, sangre y tenemo, o sea que quieren seguir defecando y botan resto de sangre con moco y a veces con resto de tejido, que se prolonga por 1 o 2 semanas hasta que, como no son tratados, recurre estos síntomas. Las colitis medianas fulminantes son aquellas que se producen en lactantes, en niños pequeños sin buena inmunidad o en adultos de países tropicales malnutridos, en pacientes que tienen SIDA. Entonces, los casos de grave gangrena intestinal, peritonitis, obstrucción intestinal, perforación y hemorragia son producto pues, de la sobreinfección bacteriana que perfora el colon. La amebiasis extraintestinal que ya hemos hablado, ¿no? Hay diseminación del parásito en diversos órganos internos. Ya hemos conversado sobre el absceso hepático, que tiene una hepatomegalia dolorosa, que tiene fiebre, dolor a nivel del hipocondrio derecho. La amebiasis pulmonar, cuya ruptura genera tos, exacerbación de síntomas de dolor tipo pleural cuando están abajo.
Amebiasis cerebral que son muy raros, pero son de pequeño tamaño y hay que hacer diagnóstico de diferencial con ameba de vida libre que eran mortales. Felizmente ahora ya hay tratamiento. Amebiasis cutáneas que lo adquieren sobre todo en las zonas anorrectales porque se limpian después de defecar, se limpian con piedras o con hojas vegetales, ¿no? Y entonces pueden causarse lesión de la mucosa y por ahí penetra la miel. El diagnóstico se hace pues con examen de heces de al menos 3 muestras y se puede diferenciar entre ameba patógena y no patógena. Y esto, por supuesto, tiene que hacerlo un parasitólogo médico o si no, ustedes que se van a ir al serum se compran un manual, ¿no? O un libro de parasitología donde puedan comparar mediante el microscopio lo que tienen versus lo que tienen en el libro. Como no son expertos, tienen que buscar el parentesco. El coprocultivo hay que hacerlo en medio de Robinson porque si no se usa medio de cultivo, entonces el parásito se lisa rápidamente. La serología para Cantamoeba es útil cuando uno piensa en que hay ameba en el cerebro, ¿no? Felizmente, como le digo ahora, hay tratamiento de las amebas de vida libre. La técnica de Lisa, la técnica de Westerblot, la hemaglutinación indirecta es para sitios capitalinos, no para sitios de poblaciones alejadas. Lo mismo las sigmoidoscopías son para nivel 2, nivel 3 de hospital, donde hay gastro que pueden entrar con el endoscopio y ver las lesiones ulceradas, ¿no? Con exudado blanco amarillento. En las biopsias intestinales por colonoscopía se ven los trofosoditos móviles cuando lo vierten en una lámina, ¿no? Y hay lesiones áreas ulceradas en la mucosa rectal obtenidas por sigmoidoscopía blanda. Entonces, inmediatamente se hace el estudio y se detecta pues, que hay ahí amebas. La detección de antígeno mameriano por medio de anticuerpos es muy cara, ¿no? El ELISA, el Western Blot, ¿no? El ELISA de captura es la contra inmunoelectroforesis, son caras. Y esa tecnología no hay pues en poblaciones alejadas. El ADN genómico menos todavía, esos son análisis que hacen en hospitales, por ejemplo en Cayetano Heredia o en infectología de San Marcos, donde tienen el Instituto Daniel Alcides Carrión. Entonces, es tiempo que la Universidad Villarreal también genere su instituto de investigación. Eh, una simple placa de tórax puede ver y captar la cúpula diafragmática elevada o ver signos de derrame pleural. La ecografía, ¿no? Puede localizar el absceso fácilmente, ¿no? Sin hacer daño y poder hacer un aspiradito si hay necesidad. La tomografía computarizada, obviamente, y la gamografía localizan y delimitan la cavidad del acceso, ¿no? Pero ya esos son procedimientos de hospitales muy desarrollados. El diagnóstico diferencial, entonces, debe hacerse de diarrea inflamatoria intestinal, ¿no? Las enfermedades de Crohn, la colitis ulcerativa por citomegalovirus, etcétera, ¿no? Entonces hay que descartarse estas enfermedades con disentería para comenzar tratamiento
o el uso de corticoides, ya que si ustedes utilizan corticoides y no han diagnosticado bien, pueden causar colitis fulminantes o megacolon tóxico. La disentería basilar por parásito del chancho también puede ser diagnosticada. Colitis isquémica en los viejitos, diverticulitis a partir de los 55 años, tuberculomas en pacientes con antecedentes de tuberculosis, apendicitis, carcinomas. El tratamiento se lo voy a dar dentro de un momentito. Este es el tratamiento, ¿no? El metronidazol a dosis de 500 miligramos cada 8 horas por 10 días mínimo. El tinidazol, 200 miligramos día por 5 días, ¿no? La paramomicina hay muy poco en nuestro medio. El hidroxánido de furoato casi no hay nunca. En ninguna farmacia se puede encontrar eso. Tienen esquema del absceso hepático, esquema de la úlcera de colon, ¿no? Que ya hemos hablado, del cansancio. Hay una ameba histolítica, entonces te van a su atlas. ¿Por qué es una ameba histolítica? Dicen, hago el diagnóstico de amebiasis porque yo encuentro glóbulos rojos dentro del citoplasma de esta ameba. Lo mismo acá. Este es un quiste porque tiene glóbulos rojos dentro del citoplasma de la ameba. Acá también sí he empleado coloración para detectar tuberculosis, pero yo veo el glóbulo rojo dentro de estos cuerpos de ameba, entonces digo, esto es una amebiasis, no es quinceado, no es tuberculosis. O en fresco, lo tiño con Lugol, veo que tiene glóbulos rojos y el núcleo, entonces digo, está buscando diarrea por mala digestión, pero veo que hay ameba. Lo mismo acá, veo otros posaditos en fresco, ¿no? Recién sacada la biopsia, veo que está horadando la pared del colon, ¿no? Está haciendo su túnel. Un quiste inmaduro con glucógeno, ¿no? Todavía no ha ingerido glóbulos rojos. Esta ameba, ya se las dije, son de forma infectante. Acá tienen ustedes una ameba que se coloca acá y comienza a horadar la mucosa. Y acá empieza el desarrollo de estas amebas. Entonces, uno ve la entrada, ¿no? Y a este tipo de lesión le conocen el botón de camisa, ¿no? O sea que estaría el hilo y aquí estaría el botón. Esto a veces suele ser confundido con carcinomas o con lesiones malas, y entonces una intervención precipitada cuando no hay un diagnóstico adecuado lleva a resecciones intestinales que tienen, digamos, innecesariamente tienen que ser resecadas. Acá tienen ustedes una colitis mediana visto desde un endoscopio. Tienen las úlceras por donde han penetrado las amebas y debajo de ellas están los tuberculomas, los amebomas, perdón, ¿no? Las lesiones en botón de camisa que les he presentado. Acá tienen ustedes un absceso hepático que han seccionado pensando que era un hepatocarcinoma y no era más que un absceso hepático de tipo amebiano. Menos mal que el hígado que queda se vuelve a regenerar. Acá tienen un pedazo de colon con lesiones extensas del intestino grueso, ¿no? Que han pensado que era una enfermedad maligna. Aquí tienen una lesión en la región perineal, ¿no? Fruto del raspado que se hace, ¿no? Y por ahí penetra la ameba sin mayor dificultad para hacer problemas, ¿no?
Aquí también hay una resección de parte del hígado y cuando lo abren son abscesos hepáticos, ¿no? Y aquí hay abscesos hepáticos a medianos, ¿no? Que se ven en una ecografía que ustedes mismos lo pueden hacer. Hay aparatos ecográficos que tienen un solo transductor y que es del tamaño de una laptop chica. Lo abren y con el traductor barren el hígado y ahí lo encuentran, estas imágenes. De manera que no es muy difícil el diagnóstico. Aquí existen otras amebas que hay que hacer diagnóstico diferencial, la Etamoeba coli, Dominolepis nana, Neindolimas nana, las gingivales, ¿no? Hay que hacer diagnóstico diferencial. Esto se presenta cuando uno estudia parasitología, ¿no? Eh, como causa de disentería, ¿no? La forma que tiene la ameba, ¿no? Acá ustedes pueden ver que la ingesta de quiste inmaduro por el agua, generalmente, o la presencia de agua está contaminada con heces, ingresa a la ameba y comienza su reproducción en el colon, luego pasa al hígado, luego pasa al pulmón y por último al cerebro. La lámina más de lo mismo, tarde. Giardia, pues es un parásito patógeno que es muy frecuente, ¿no? Yo me he ganado muchas consultas por tratar giardiasis, que son causantes de diarrea endémica, sobre todo en zonas que no tienen agua de desagüe, y epidémica cuando estas zonas pobres comienzan a tener carencia de agua, desarrollan una epidemia, y aún en los países industrializados hay, ¿por qué? Porque escapa la cloración del agua. Es endémica a nivel mundial, sí, su incidencia es mayor en niños porque hay razones epidemiológicas que los niños que se infecten más rápido. Hay tres especies que tenemos que tener en cuenta: la Giardia lamblia, que es la más frecuente, la duodenalis y la intestinales. Esto afecta a humanos, mamíferos, etc. Y la Muris y la Agilis no infectan al hombre. La Giardia lamblia y la Giardia intestinales son protozoos que colonizan el intestino delgado. Son flagelados, o sea, tienen su colita por el cual se logran mover y colonizan fácilmente el intestino delgado, produciendo trastornos de mala asimilación, diarreas periódicas. Entonces puede ocasionar infecciones agudas o infecciones crónicas. La patogenia, la vía más frecuente es la fecal oral, sobre todo en las guarderías, ¿no? Donde son frecuentes las giardiasis. ¿Por qué? Porque en las guarderías hay chiquitos de 1 a 4 años y sus padres van a trabajar y tienen un riesgo especial porque como son pequeñitos no controlan el esfínter y a veces se pasan al pañal y las que cuidan pues no tienen la paciencia para intercambiar rápido el pañal y porque a veces tienen conducta exploradora, ¿no? Agarran, se meten el dedito atravesando el pañal y se rascan el ano. Entonces,
se transmite también por alimentos, porque en el rato del recreo sacan su manzana, su pan con queso, mantequilla y intercambian. Entre ellos intercambian fruta, pero dentro de su manito, pues a la vez rascado el anito va la yardia de regalo. Por eso que la transmisión fecal oral afecta mucho al niño. A veces la yardia también puede ser transmitido a aquellos que eh, tienen gatos, perros, ganado vacuno, ovejas, castores, eso es en la sierra. Y por vía venérea en los gays, a través del contacto oral anal, ¿no? Lo que antes no se veía, se ve ahora mucho. Son aberraciones sexuales que a veces lo difunden por el Facebook, ¿no? Nunca se ha visto un grado de degradación tal, o por lo menos no se sabía. La inmunorespuesta juega un papel importante para eliminar el parásito. Entonces, la gente que está bien de su inmunidad, sobre todo que tiene niveles elevados de inmuno-GM antidiarrea, inmuno-GG antidiarrea e inmuno-GA en la luz intestinal, puede eliminar el parásito periódicamente, haciendo que no tenga muchos síntomas. Pero la gente que no tiene buena inmunidad, eso sí no lo puede lograr. En la clínica, la mayoría cursan en forma asintomática, solamente con cólicos intestinales, despeños diarreicos, y actúan como portadores del parásito. En los casos con síntomas, presentan diarreas agudas o crónicas, medias verdosas, medias apestosas, y en forma continua, en forma intermitente. Ya después de un periodo de grandes episodios de diarrea, como ya no tienen que botar, van al estreñimiento hasta que se reproduzcan otra vez la yarda y otra vez empiezan las deposiciones acuosas con moco y en raras veces con sangre, que pueden prolongarse durante semanas o años. Cuando no se curan, se cree que tiene un tiempo de incubación de 5 a 15 días en la infancia. Puede acompañarse de esteatorrea y retraso pondoestatural. También pueden haber cólicos abdominales con flatulencias, ¿no? Y el señor está muy preocupado porque apenas le empieza a sonar la barriga, busca baño y como acá nadie presta su baño, ¿no? Y cuando lo prestan cuesta un sol la entrada, sobre todo en los mercados. Están medio neuróticos ya porque eh, cuando uno busca baño ni para orinar encuentra, ¿no? En inmunodeprimidos la enfermedad siempre da síntomas y graves a veces, con diarrea prolongada y mala asimilación de alimentos, ¿no? El diagnóstico se hace pues mediante un hemograma donde hay ligero aumento de eosinófilos. Todos los pediatras dicen el niño tiene intolerancia a la lactosa y otro clínico detecta que tiene giardia, le cura la giardia y desaparece la intolerancia a la lactosa. El radiólogo no puede encontrar alteraciones en su tránsito intestinal. El parasitólogo puede encontrar en la giardia si es que ha sido, digamos, conservada en alcohol polivinílico. Y si no lo conservan en alcohol polivinílico, la giardia se lisa, ¿no? Y como tenemos la costumbre en el Perú de procesar las muestras a partir de las 11 de la mañana, el personal técnico entra a tomar su desayuno, porque por llegar a las 7 van sin desayuno al hospital, van a comprar su pan, su café,
Y la charla de café empiezan de 7 a 9, 10 de la mañana. Ese rato se recién procesan las muestras y que la mayoría sale negativo porque no tienen preservantes, ¿no? Entonces, es también materia de que eso se debe de conservar. Las técnicas de anteriores se pueden obviar con el entero test, ¿no? Entero test lo vi en Cayetano Heredia, son unas cápsulas que tienen unas pititas dentro de la cápsula. La parte inicial lo pegan en la mejilla y durante toda la noche migra la cápsula por el intestino delgado y se impregna de un color medio verdoso. Viene en la mañana ese fluido adherido a la pita, se exprime y se busca el trofosol inmediatamente en la porción de pita exprimida. Otra forma de diagnosticar es que como da síntomas de ardor, a veces flatulencia, piensa el gastroenterólogo que tiene una gastritis, entra, aspira jugo duodenal un poco y se encuentra la llave en una endoscopía de rutina. O se muestran al parásitos que están a veces cerca al interior de la vellosidad. En inmunodeficientes se puede encontrar lesiones con aplanamiento de las vellosidades por la diarrea crónica, hipertrofia de criptas e infiltración de la lámina propia por agresión de la inmunidad. También hay pruebas de detección del antígeno para Yardia, técnicas de PCR. Hablamos de técnicas muy caras y que solamente existen en la laboratorio de investigación, inmunofluorescencia, técnicas de ADN, ¿no? El tratamiento de elección es el metronidazol, ¿no? 500 miligramos cada 8 horas por espacio de 10 días. El quinacrilo de la quinacrina eh, lo ha retirado la FDA, de manera que siendo una buena droga, sobre todo para yardiasis, eh, con resistencia al metronidazol se usaba esta droga, pero como le digo, ya se ha retirado. La furazolidona es menos efectiva, pero se utiliza también, es un antibacteriano. El tinidazol también se utiliza, 2 gramos diarios, se repite en una semana, otros 2 gramos, ¿no? Y se va viendo la negatividad de las deposiciones que contengan yarde. Paramomicina también es un antibiótico de contacto, pero que hay, escasea mucho, no se encuentra esto, pero es útil buscarlo en todo Lima si hay presencia y el uso debe ser en embarazadas. La prevención, pues entonces la desinfección del agua, clorar el agua y hervir el agua. Ese es el tratamiento más eficaz. El metronidazol, el tinidazol, ahora ha salido otra droga, el nitaxón, ¿no? Que se usa 500 cada 12 horas por 3, 4 días. El albendazol, que ha resultado ser muy buena, utilizando los 400 miligramos, 200 cada 12 horas o 400 cada 24 horas durante 5 días, ¿no? Nosotros no hacemos localizaciones, ¿no? De contactos sospechosos porque habría que darle trabajo a los técnicos auxiliares, ¿no? Y siempre salud y educación estaba en la cola del presupuesto de la República, de manera que esto no se hace. La educación familiar la deben hacer los profesores, pero bien capacitados. Tampoco se hace. Aquí tienen una yardia para que ustedes vean en forma esquemática un trofosol y un quiste.
¿no? Aquí tienen ustedes una partición binaria, como se reproduce una yardia, ¿no? Aquí como una forma quística que va con la pera, con la manzana, con la fresa, con el agua, va y coloniza el intestino delgado. Igual acá ingresa el quiste, fresas, manzana, agua contaminada. Acá ven que alimentos ingeridos, la lechuga, la coliflor, sobre todo a lo largo del río Rímac, ¿sí? O vienen en canastas grandes a venderse en el mercado de Santa Anita. Hay que lavarlo muy bien porque ahí a veces se encuentran quistes de Yardia. Y entonces uno puede ingerir con el cevichito, con la ensalada quiste de Yardia. Aquí tienen Yardia al campo oscuro cuando buscan treponemas. Aquí al Lugol cuando buscan mala absorción. Acá también está teñido con Lugol. Y aquí hay tinciones especiales para detectar a la llave. Tiene su flagelo por el cual se desliza. El día que tengan su instituto de investigación pueden ver un quiste de Yardia. De esta forma la microscopía electrónica. Eso es todavía por el momento un sueño en nuestros hospitales, en nuestras universidades. Aquí tienen un trofozoito, ¿no? Parece una medusa, ¿no? Entonces, esto también es labor de investigación. Y tienen Yardia intestinales, que es semejante a la Yardia lamblia, por lo tanto, si ustedes se encuentran así, así, o así, o así, trátenlo como si fuera Yardia lamblia, porque no hay metodología en el campo que pueda distinguir, a no ser que la muestra sea traída a Lima y sea sometida a técnicas de PCR. Doctor, Sí, disculpe que le interrumpa. A la 1 tenemos una clase programada con el doctor Alejo. con el eminente Ezequiel Alejos, ¿y para qué? Ya, entonces, en honor al doctor Alejo voy a cortar mi exposición y seguimos avanzando todo lo que se pueda. Al final